Mediodía. Quería empezar preguntándole por sus impresiones del proceso de selección mediante el cual hemos llegado ya a estos 6 candidatos para reemplazar a los magistrados en el Tribunal Constitucional. Buenas tardes. Yo creo que es un proceso intermedio, ¿no? Se ha optado por el concurso, llamado de méritos, antes que por la invitación. Digamos, la mayoría de los que se han presentado no han sido juristas destacados o de gran importancia. Al final han sido seleccionados 6, algunos son un poco conocidos, otros no son tan conocidos, pero la bondad que ha tenido este concurso después de 3 años con mandato vencido de los magistrados del tribunal es que no está siendo cuestionado por por una gran parte de la ciudadanía, ha sido de alguna manera aceptado. Esta mal llamada repartija, en verdad, ha sido siempre una cuestión peyorativa sobre el Tribunal Constitucional, porque al ser una selección en el Congreso, como lo ordena la Constitución, con 87 votos, tiene que haber un acuerdo político esencial, porque ningún partido tiene los 87 votos, ni sería bueno que los tenga. Entonces, requiere pues del consenso entre los partidos políticos, porque es una elección política, ¿no? Ahora, no es un concurso de méritos ni es un concurso de belleza, es una elección política en donde los candidatos que dan confianza a los partidos políticos son los seleccionados. Ahora, doctor, si bien este es un proceso que se da evidentemente en un foro político, sí han habido una serie de críticas a este concurso público que evidentemente cambia el panorama, porque ya no es como por invitación, como se hacía antes, porque lo que hicieron al inicio de este congreso fue modificar algunas de las reglas de este concurso público. Por ejemplo, modificaron el valor de las distintas secciones para que pudieran avanzar los candidatos que se presentaran. Por ejemplo, a la entrevista personal se le dio un valor de 50%, cosa que anteriormente no se daba, ¿no? Entonces eso ha generado también una serie de suspicacias entre algunos que critican el proceso de selección de los candidatos. Bueno, cuando usted tiene un rubro de valoración personal, siempre es una valoración subjetiva. Quienes son profesores en el colegio, en la universidad, saben que la evaluación personal siempre tiene un componente subjetivo, ¿no? Para eso está puesto ahí, ¿no? O sea, cuando la congresista critica y dice acá han puesto una nota subjetiva, no sabe lo que está hablando. Ahora, claro, el problema de la subjetividad de las entrevistas personales, doctor, es que si se le da mayor peso que, por ejemplo, el currículum o la evaluación de publicaciones, entonces ahí hay una subjetividad que se está sobreexponiendo en todo caso, ¿no cree usted? Pero si usted se da cuenta, en las 3 cosas hay un elemento subjetivo. En la evaluación del currículum también hay un elemento subjetivo. En las publicaciones también hay un elemento subjetivo, porque esta publicación va a ser más importante que esta otra. En el evaluador también hay un elemento subjetivo. Lo que trato de decir es que la designación del Tribunal Constitucional en el Congreso no es un concurso de méritos, se basa en un concurso de méritos, pero es una decisión política, al final de cuentas. Pero, a ver, doctor... Perdón, que termine. Eso es lo que dice la Constitución. Así es. Pero, doctor, me va a disculpar la discrepancia en este punto porque lo importante, evidentemente, es que si bien este es un concurso que tiene una carga subjetiva importante, hay una serie de elementos, digamos, objetivos, mediante los cuales se podrían evaluar estas candidaturas, como por ejemplo el hecho de darle un peso adecuado a el currículum del candidato o a la cantidad de publicaciones, por más que pueda tener una carga subjetiva como usted lo ha reconocido, digamos que el hecho concreto es que se sustenta de manera objetiva, ¿no?, que hay una trayectoria profesional de los aspirantes, que hay una serie de trabajo académico a través de las publicaciones. Entonces eso, si bien tiene una carga subjetiva, como usted ha manifestado, está basado, digamos, en hechos concretos, objetivos. Eso no se lo van a inventar los candidatos. ¿Cuál es el elemento objetivo? Pues a ver, si usted presenta 20 artículos de una revista y yo presento un libro, objetivamente, ¿cuál es más importante? Eso depende de un carácter, trato de decirle, pero por ejemplo, hay un candidato al cual le han sido puestos 0 puntos porque sus publicaciones estaban en inglés. ¿Me permite terminar? Sí. ¿Me permite terminar la respuesta? O sea, si uno presenta 20 artículos de una revista o en el periódico y el otro presenta un libro, ¿cuál tiene mayor valor desde el punto de vista académico, ¿no? Ahí también un elemento subjetivo del evaluador. Eso es lo que trato de decir, pero al final de cuentas, eso es solamente una base, porque lo que va a depender, así tenga usted 500 páginas escritas, es la selección en el Congreso con 87 votos. Si reúne 86, no va a ser magistrado
aunque tenga 500 libros. Si reúne 87 va a ser magistrado, aunque no tenga una línea escrita en el periódico. Eso ya ocurrió en el pasado, eso es lo que trato de decirle. Claro, pero a lo que yo voy, por ejemplo, hay un candidato, específicamente, ahorita no recuerdo su nombre, pero tiene una serie de publicaciones en inglés y los congresistas que forman parte de esta comisión simplemente le pusieron 0 puntos porque no consideraron que estos textos publicados en inglés formaban parte de su trayectoria académica con publicaciones. Y eso, me va a disculpar, pero pues sobrepasa la subjetividad, ¿verdad? No, claro, por supuesto que ese es un elemento subjetivo que ha sido valorado mal, pero no deja de ser un elemento subjetivo. En ese tipo de cosas, en las evaluaciones, no hay elementos objetivos. Es decir, usted puede tener una publicación de 600 páginas en inglés, pero si no lo entiende, ¿cómo lo va a evaluar? Tendría que tener un traductor para evaluarla. Entonces, y además los evaluadores no son expertos en derecho constitucional o en derecho en general. Entonces, lo que trato de decirles es que la selección que se ha hecho con gran dificultad, con un reglamento farragoso en mucho tiempo, es una parte del concurso. La otra parte del concurso es el acuerdo político, ¿no? Para juntar 87 votos. Ya le digo, usted puede tener un gran currículum con muchas publicaciones, toda una biblioteca de su autoría, pero si no tiene los 87 votos, no va a ser elegido magistrado. Entonces, lo que hay que entender es que no deja de ser una selección política que requiere el acuerdo político en el Congreso. Es lo que vamos a ver esta tarde. Si hay ese acuerdo político para los 6, si solamente para 3 o para ninguno, y el tema se vuelve a frustrar. Así es, bueno, esperemos que esta tarde el Congreso de la República muestre madurez y esperemos que podamos contar ya con los 6 magistrados o con por lo menos la mitad de los magistrados que tienen ya buen tiempo con el mandato vencido. Doctor Quiroga, yo quería aprovechar su presencia en 24 horas mediodía para preguntarle por una situación que preocupa igualmente a la ciudadanía, y es que la jueza Andrea Córdoba Escobar ha suspendido la audiencia donde se iba a evaluar este amparo contra la norma aprobada en el Congreso que debilita a la SUNEDU. ¿Qué nos podría decir con respecto a esta situación? Porque además tengo entendido que la jueza Andrea Córdoba Escobar es una jueza supranumeraria, es decir, es una jueza que no es titular. Sí, bueno, hay muchas deficiencias en el sistema judicial, en el Ministerio Público, ¿no? Yo diría en primer lugar que el sistema judicial, que ya venía siendo, digamos, lento e ineficiente para la ciudadanía, se ha puesto más lento y más ineficiente a raíz de la pandemia. Los jueces no están atendiendo presencialmente, siguen con un trabajo remoto y esto les sirve de pretexto para ralentizar su trabajo y hacerlo mucho más lento. Hemos recibido ya una notificación de un escrito presentado en febrero que la jueza recién lo provee en mayo, o sea, 2 meses para proveer cuando la ley dice 3 días, ¿no? Y si usted presenta hoy día una demanda, le van a dar audiencia efectivamente para octubre, para noviembre y a veces para marzo del próximo año. Eso es un mal endémico que tiene el Poder Judicial y que yo creo que la presidenta del Poder Judicial, en vez de estar buscando reuniones con el Consejo de Estado, que no existe en la Constitución, debería preocuparse porque los jueces atiendan con prontitud en general a la ciudadanía. Eso que usted relata es un mal de todo el sistema judicial, con excepción del amparo del señor Ayala, que sí caminó rápido con una jueza supernumeraria también, a raíz del intento de selección de magistrados en el Congreso pasado, ¿no? Pero en general, el reclamo hoy día de la ciudadanía es la lentitud del sistema de justicia en todos sus niveles. ¿Y le preocupa, doctor Quiroga, que la jueza Córdoba Escobar precisamente sea egresada de una universidad que no obtuvo la licenciatura por parte de la SUNEDU? Bueno, esa es una situación coincidente, pero estas universidades tienen muchos egresados y no es raro que estén puestos en la administración pública, en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, ¿no? También fue raro, como le digo, el amparo de la jueza supernumeraria que también paralizó una selección del concurso de los magistrados del Tribunal Constitucional. Es un tema que tendrá que investigar el sistema del Poder Judicial, pero la lentitud en general no es propio de ese amparo. Lamentablemente, todo el sistema judicial está muy lento con el pretexto de la pandemia y se han quedado acostumbrados así a trabajar con mucha lentitud y el reclamo ciudadano no los tiene muy en cuenta, ¿no? Pero digamos que además el argumento que utiliza la jueza Córdoba de que como el presidente va a observar la norma, entonces yo, ampay me salvo, dejo que esto avance normal hasta septiembre. ¿Le parece a usted un argumento válido por parte de una jueza? ¿Puede apelar a que el presidente de la República va a observar el documento y por eso decide simplemente no ver el caso hasta septiembre, cuando es una cosa relativamente urgente?
Bueno, no conozco el caso en particular, no, no he visto los actuados, no podría opinar de lo que no sé, pero en general, digamos, el amparo en general se basa sobre un peligro de la demora, sobre una tutela de urgencia frente a derechos que pueden ser afectados. Los jueces en el amparo, a diferencia del proceso ordinario, tienen elementos discrecionales para poder entender que hay urgencia de la tutela o que esa tutela puede tomarse después. Por lo tanto, en principio, de manera general, sí sería un argumento a tener en cuenta en la medida en que un juez puede entender que si la norma va a ser observada, al no estar vigente, pues no produce el daño inmediato, ¿no? Eso ocurrió en otros casos también. Muchas gracias, doctor Quiroga, por haber estado con nosotros. Ha sido Aníbal